Queridos estudiantes, bienvenidos al espacio académico de métodos de interpretación bíblica. En este primer video quisiera invitarlos a que nos acerquemos a la cuestión de los cánones de la Biblia. Dentro de este espacio académico en el que nos adentramos en los métodos de interpretación bíblica, es fundamental tener claro lo concerniente al canon bíblico. Más precisamente deberíamos hablar de cánones, puesto que poseemos para el Antiguo Testamento el canon hebreo y el canon griego, y para el Nuevo Testamento el canon griego. Estos cánones nacieron por separado y luego se constituyeron en uno solo en nuestras Biblias. Hay que recordar que la valía del canon de la Primera Alianza se apoya en la reclamación de la autoridad de Dios mismo aceptada por el pueblo judío, mientras que el Nuevo Testamento sustenta su autoridad en Jesús de Nazaret, el Cristo reconocido por las primeras comunidades eclesiales. En la interpretación de la Biblia se debe tener en cuenta que cada testamento posee su canon propio y debe reconocerse su carácter particular antes de buscar una relación teológica que los integre, sin percatarse de que el primer testamento pertenece a un pueblo concreto, el pueblo judío, y que para ello este canon basta para su experiencia de fe como pueblo de Israel en su encuentro con la Escritura. En cuanto al Antiguo Testamento, como primera parte de la Biblia cristiana, se puede decir que él es considerado como testimonio de fe antes de la venida de Cristo. El Nuevo Testamento debe ser leído en su relación con el Antiguo Testamento en calidad de testimonio fundador de la fe cristiana, pero posibilitando una inteligencia particular de él. Hoy se puede afirmar que el canon de la Biblia hebrea ya comenzaba a constituirse aproximadamente desde el siglo II a.C. Quizás, como lo piensan muchos estudiosos, para responder a la política de restauración de la época de los macabeos, es decir, la dinastía asmonea, hacia el año 150 a.C. Esto se puede corroborar al leer el prólogo del Ben Sirac, o eclesiástico, que deja ver claramente la existencia de un canon tripartita que constituye la Tanakh. Como bien lo sabemos, la palabra Tanakh quiere decir Torá, Nevi'im y Ketuvim, es un acróstico. Y el nieto de Ben Sirac lo dice claramente en el prólogo de su traducción. Los invito para que lo lean y perciban que allí se encuentran los tres momentos de la Biblia hebrea: la Torá, los profetas y los escritos. Los libros que entraron dentro de estos tres grupos y que forman el conjunto del canon de la Biblia hebrea fueron escogidos o elegidos, entre otros muchos más, ya que respondían a los criterios de selección. Así se habla de un canon aceptado o normativo. Entre estos hay que subrayar los siguientes criterios, es decir, cómo se hizo para que estos libros, entre tantos que existían, entraran en la lista de los libros selectos, que son los libros canónicos. En un primer momento podemos decir que los libros admitidos en la lista eran aquellos que eran aceptados por las comunidades judías. Tenían que gozar del reconocimiento de las comunidades. Solo se puede hablar de canon si éste es reconocido por una comunidad étnica, religiosa o cultural. En un segundo momento podríamos afirmar que los libros seleccionados eran los que estaban escritos en hebreo o en arameo para el Antiguo Testamento. También podríamos decir en un tercer momento que los libros admitidos eran los que eran leídos en la sinagoga. Hasta aquí llevamos tres criterios. El primero, que sean aceptados por la mayoría de comunidades. El segundo, que sean escritos en hebreo o arameo. Y el tercero, que sean leídos en la sinagoga, que es el lugar oficial que les da su reconocimiento. Y por último, podríamos decir como cuarto criterio que estos libros debían haber sido escritos hasta antes de finalizar el siglo II antes de Cristo. Es decir, que también hay un periodo, diríamos, de antigüedad que se requiere para estos libros. Al parecer, la primera parte de la Biblia hebrea
la Torá con sus 5 libros, se terminó de fijar y se declaró cerrada antes del final de la época persa, hacia el año 330. Para la parte de los Ketubim se habla de más o menos hacia el año 200 a.C., es decir, finales del siglo III. Y para los escritos, en cambio, se habla de un periodo más tardío, posiblemente primer siglo de la era cristiana. Se dice también que para fijar el canon de la Biblia hebrea, se oficializó o se cerró completamente y definitivamente en Yavnia hacia el año 90 después de Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente las comunidades judías, al ver que van surgiendo textos cristianos, textos ya de tinte cristiano, donde Jesús es reconocido como el Mesías, quisieron cerrar su canon bíblico para evitar que se mezclaran algunos textos surgidos en las comunidades cristianas. Esto más o menos se dice que ocurrió hacia el año 90 en la ciudad de Yavnia, una ciudad costera en el Israel de la época bíblica, pero que también hoy se puede visitar. Yavnia o Yavne, como también es nombrado por algunos especialistas. En cuanto al canon griego, es decir, al de la 70 o la Septuaginta, como decimos nosotros, ¿cierto? O texto alejandrino también, podemos decir que se fijó más tardíamente. Se comenzó con la traducción de la Torá, luego se traduce también lo que son los Ketubim y por último pues también se traducen los Neviim o los profetas, diríamos. Esto hace que la Biblia griega pues tenga más libros que la Biblia hebrea, porque algunos de los libros de la Biblia hebrea fueron subdivididos, esto aumentó el número, y también porque a este canon de la Biblia griega se le introdujeron los libros escritos única y exclusivamente en griego. Por lo tanto, mientras que el canon de la Biblia hebrea contiene libros en hebreo y arameo, el canon de la Biblia griega contiene libros en hebreo, en arameo y en griego, pero todos traducidos al griego. Contiene un total de 52 libros, la Biblia griega o el canon griego, mientras que la Biblia hebrea o canon hebreo contiene 24 libros. Así nosotros llegamos al canon del Nuevo Testamento. Por eso desde el inicio decía que tenemos que separar. Existen cánones para el Antiguo Testamento y existe el canon del Nuevo Testamento, los libros reconocidos por el Nuevo Testamento, que son 27, diríamos nosotros hoy en día, pero que no fue así al inicio. No todos los que nosotros reconocemos hoy fueron reconocidos en un comienzo. Por ello, con relación al canon del Nuevo Testamento, deberíamos decir que tardó varios siglos en constituirse. Existe un canon del Nuevo Testamento llamado Canon de Muratori, designado de esta manera por el nombre del bibliotecario de la Biblioteca de Milán, que descubrió el fragmento de un manuscrito de 1740 con la lista de libros. Al parecer, este fragmento dataría de finales del siglo II en Roma. Este canon no incluye la carta a los hebreos, ni la primera y segunda carta de Pedro, ni Santiago. Solo enumera 2 cartas de Juan. Curiosamente menciona el libro de la sabiduría y el Apocalipsis de Pedro, que hoy no lo conocemos dentro del canon. Lo anteriormente mencionado hace ver que quizás el canon que conocemos hoy en nuestras Biblias se cerró a mediados del siglo IV, ya que aparecen los 27 libros del Nuevo Testamento en las catequesis o catequesis cuarta de San Cirilo de Jerusalén en el año 348. Y al igual que para el Antiguo Testamento existen criterios para que los libros puedan entrar en el canon, tenemos que decir que así también para entrar en el canon del Nuevo Testamento se requieren ciertas exigencias. La primera de ellas es el criterio de antigüedad y autoridad o apostolicidad, es decir, que debía contar con el respaldo de un apóstol o testigo directo. El segundo criterio, es el criterio de la ortodoxia. Y el tercer criterio
es el de la aceptación por un buen número de creyentes. Todo esto hizo que algunos textos que surgieron también en el primero, segundo, tercero o cuarto siglo fueran excluidos. Y este material es lo que entra a ser parte de los textos apócrifos. Espero que con este corto video, es muy corto, pero pues da algunas luces sobre lo que es el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, y pues queda abierta la invitación para seguir investigando sobre la cuestión de los cánones bíblicos, que no es una cuestión cerrada, es algo que continúa en estudio. Un abrazo para todos ustedes y nos encontramos en el próximo espacio académico.